Antes de responder esta pregunta, quiero dejar súper en claro que la disautonomía no es una enfermedad psicológica, pero sí afecta a la salud mental de las personas y muy significativamente, porque es una enfermedad compleja, es una enfermedad que afecta a diferentes partes del cuerpo y más aún la funcionalidad de la persona. Por lo tanto, se viven pérdidas, se viven emociones muy intensas, la persona cambia la percepción que tiene de sí misma, de sus relaciones, de otros. La persona se empieza a cuestionar muchas cosas, aquello que era importante, las prioridades, la autoestima también cambia. Entonces sí afecta totalmente, yo diría que en todas las áreas de la salud mental. Incluso si hay viejos traumas se despiertan y es muy necesario el acompañamiento psicológico. Los desafíos emocionales más comunes que presentan las personas con disautonomía principalmente tienen relación con las diferentes etapas en las que se encuentren. Yo diría que cuando uno, por ejemplo, está recién en la etapa en la que ni siquiera sabe qué tiene, sino que se siente mal, va a médicos, se hace exámenes, le dicen que está bien, se enfrenta uno ahí en esa etapa con la incertidumbre. Y esa es la emoción, el desafío. Posteriormente, cuando uno ya recibe el diagnóstico, al principio, claro, hay un alivio tremendo, tranquilidad, pero también empiezan los cuestionamientos, las preguntas, ¿qué será esto? Y de nuevo surge la incertidumbre de entender qué va a significar esto en mi vida. Cuando uno ya empieza a entenderlo, vienen muchas emociones importantes, frustración, rabia, enojo, tristeza, y algunos caen en una especie de depresión, que en realidad más que depresión en sí, podríamos considerarlo un proceso de duelo, en el sentido de que es una pérdida de la concepción de lo que creíamos de nosotros mismos, y tenemos que empezar a entender quiénes somos ahora, qué somos capaces de hacer, cuál va a ser nuestra nueva calidad de vida. Y como esto implica tantos desafíos a nivel personal, probablemente muchos se van a tener que replantear objetivos, propósitos o metas que probablemente tenían. La autoestima se ve muy afectada cuando una persona recibe un diagnóstico, al menos en la mayoría de los casos, y yo diría que en casi todos los que he visto, porque la persona con disautonomía, una vez que recibe su diagnóstico, se empieza a cuestionar muchas cosas. Y dentro de eso está la propia valía personal, porque se empiezan a dar cuenta que ya no pueden hacer todas las cosas que hacían antes. Por ejemplo, incluso las cosas más simples del día a día les empiezan a costar. Y me toca trabajar mucho autopercepciones en relación a sentimientos de inutilidad, sentimientos de molestia, de molestar al resto. Y se ve cuestionada la independencia, la funcionalidad, y por lo tanto tocan grandes desafíos. Trabajar si hay traumas anteriores o problemas anteriores, se reviven, y hay que empezar a trabajar todo esto junto con esta nueva percepción de quién soy, porque uno vive comparándose al principio al menos, con la versión que era antes, y cuesta aceptar la versión de ahora, y eso provoca mucha autocrítica y sobreexigencia, sobre todo en las personas con disautonomía, lo cual, en lugar de ayudar a sentirse mejor, hace lo contrario. Mientras más nos sobreexigimos, más nos descompensamos, porque más energía gastamos y no dejamos la suficiente para que nuestro cuerpo se empiece a recuperar. Más que un enfoque terapéutico precisamente, dentro de los muchos que existen dentro de la psicología, yo diría que lo que se necesita son ciertos principios básicos. Primero es la validación. Una persona con disautonomía ha pasado años, mucho tiempo, hablamos, no sé, mínimo 2 años, algunos han tenido suerte de pasar meses porque, no sé, han tenido un desmayo, pero generalmente, no sé, he escuchado 4, 6, 8 años de espera diagnóstica, y en este proceso han sido personas que han sido vulneradas en el sentido de que se les invalida, se les dice que lo suyo es psicológico, que no tienen nada, muchas veces se les tilda de hipocondriacos. Entonces la validación es un punto esencial dentro del tratamiento de la disautonomía, con un enfoque bien compasivo,
porque la persona con disautonomía generalmente llega con mucha autocrítica, mucha ansiedad, también los niveles de ansiedad muy altos. Entonces es súper importante trabajar esto, en ocasiones enfoques terapéuticos que ayudan, la terapia cognitiva, desde la reestructuración cognitiva, en cuanto a las creencias que se van desarrollando en esta nueva forma de verse. La terapia narrativa, esencial, muy esencial, sobre todo en las últimas etapas de resignificación de la vida. Y obviamente hay muchos enfoques psicológicos. Mi consejo para las personas que están recién diagnosticadas de disautonomía principalmente es el siguiente, y va mucho desde mi experiencia profesional y la que he tenido con mis pacientes. Lo primero que tienes que entender que como te sientes hoy no va a ser tu nueva normalidad absoluta. Vas a lograr estabilizarte, vas a lograr sentirte un poco mejor, ser más funcional, incluso vas a lograr tener calidad de vida. Por lo tanto, que hoy te sientas tan mal no significa que siempre te vas a sentir así. Es el primer consejo que yo daría, porque me hubiese gustado que alguien me lo dijera antes. Otros consejos van en la línea de: si tu médico no te cree, ahí no es. Si tu médico no te ayuda, o el profesional de salud con el que estás trabajando no te ayuda, ahí no es. Busca un equipo, ojalá que sepa de verdad de disautonomía, que se especialice en el tema y que de verdad te ayude, te escuche, te valide y te comprenda. En mi caso, cuando trabajo el tema de la ansiedad, trabajo con enfoques que van a corto y el otro mediano a largo plazo. El enfoque a corto plazo van técnicas simples como técnicas de relajación y ciertas técnicas, porque no todas sirven en personas con disautonomía, porque algunas empeoran un poco los síntomas. Técnicas de detención del pensamiento, distracción cognitiva, como por esa línea a corto plazo. Y también obviamente la educación propia de la enfermedad también de por sí ya empieza a reducir bastante los síntomas, el entender qué me espera, qué no. La información ayuda a ordenar la mente. Y a largo plazo se trabaja ya a un nivel mucho más profundo, entendiendo qué es lo que está causando realmente esta ansiedad, si es la disautonomía en sí, o son los conceptos que uno tiene con respecto a lo que uno espera de sí misma, o los planes que uno tenía y ya están cambiando. El miedo relacionado con los síntomas generalmente se trabaja educando, porque cuando la persona entiende que la disautonomía no es algo caprichoso, sino que cuando uno empieza a entender por qué aparecen los síntomas, cuáles son tus gatillantes, y empiezas a tener un mayor control desde esa perspectiva, a prevenir mayores crisis, los mismos miedos van disminuyendo. Cuando entiendes que tu cuerpo llega al desmayo porque no lo escuchaste, ya también los miedos empiezan a disminuir cuando uno se empieza a reconectar consigo misma.